El amanecer en Vallecas llegaba con ese olor característico a pan recién horneado, mezclado con el humo de los autobuses que atravesaban la calle principal. Madrid despertaba con prisa, como siempre, y en medio de ese bullicio matutino, Diego Navarro ya llevaba 2 horas despierto. No era por elección, era por necesidad. A las 5 de la mañana, el despertador sonaba con ese pitido insistente que odiaba pero que nunca cambiaba, porque le recordaba que tenía un propósito, una razón para levantarse, cuando todo su cuerpo pedía quedarse en la cama solo 5 minutos más. Pero 5 minutos para un padre soltero con una niña de 7 años no existían. 5 minutos significaban llegar tarde al taller, perder clientes, no poder pagar el alquiler. Diego se duchó rápido con agua que apenas calentaba, se puso los mismos vaqueros desgastados de siempre y una camiseta térmica bajo la camisa de trabajo que tenía su nombre bordado en el pecho. Diego, mecánico. Simple, directo, honesto, como él. Cuando entró en la habitación de su hija, la luz tenue del pasillo iluminó el rostro dormido de Sofía. Tenía el pelo castaño enredado sobre la almohada y abrazaba con fuerza a su peluche favorito, un conejo gris con una oreja medio descosida que Diego había intentado arreglar 3 veces ya. La niña respiraba suavemente, ajena al peso que su padre cargaba cada día. «Princesa», susurró Diego arrodillándose junto a la cama. «Hora de despertar». Sofía abrió los ojos lentamente, esos ojos marrones enormes que eran idénticos a los de su madre. Diego sintió la punzada familiar en el pecho, esa que aparecía cada vez que veía el rostro de su hija. 3 años. 3 años desde que Elena se fue, desde que decidió que la vida de madre no era para ella, desde que los abandonó sin mirar atrás. «Buenos días, papá», murmuró Sofía con voz adormilada, sonriendo de esa manera que hacía que todo valiera la pena. «Buenos días, mi vida. ¿Lista para otro día de aventuras?». La niña asintió mientras se estiraba. Diego le preparó el uniforme del colegio, un conjunto que había lavado la noche anterior y que todavía olía a detergente barato. Le hizo el desayuno: leche con colacao y tostadas con aceite de oliva. Ese desayuno español sencillo que nunca faltaba, aunque a veces el aceite tuviera que durar 2 semanas más de lo normal. Mientras Sofía comía, Diego revisó la nevera. Quedaban 3 yogures, medio paquete de jamón York, huevos y poco más. Tendría que hacer la compra el viernes, cuando cobrara la reparación del señor Gómez, si es que cobraba. El señor Gómez tenía la costumbre de olvidar la cartera. «Papá, ¿hoy vendrás a recogerme tú?», preguntó Sofía con la boca llena de pan. Diego se agachó frente a ella, limpiándole una miga de la comisura. «Hoy te recoge la tía Marta, cariño, pero mañana sí, te lo prometo». «¿Me leerás un cuento antes de dormir?». «Todos los que quieras». Sofía sonrió satisfecha. Diego la abrazó con fuerza, respirando el olor a champú infantil de su pelo. Ese olor era su ancla, su recordatorio de por qué seguía adelante cuando todo parecía imposible. Si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Me encanta saber de ustedes. A las 7:30, Diego dejó a Sofía en el colegio. La vio correr hacia el patio con su mochila rebotando en la espalda, y se quedó unos segundos extra mirándola, como siempre hacía, asegurándose de que entraba bien, de que sonreía, de que su mundo pequeño y frágil seguía intacto. Luego caminó 20 minutos hasta el taller mecánico donde trabajaba. «Talleres Hermanos Ruiz», decía el letrero oxidado sobre la entrada. Era un lugar modesto, con el suelo manchado de aceite, herramientas colgadas en paredes desconchadas y el olor penetrante a gasolina y metal. Pero era su refugio.
el lugar donde Diego podía usar sus manos, donde tenía control sobre algo, donde podía arreglar cosas, aunque su propia vida pareciera irreparable. «Llegas tarde, Navarro», gruñó Paco Ruiz, el dueño, un hombre corpulento con bigote gris y mal genio perpetuo. «5 minutos», respondió Diego poniéndose el mono de trabajo. «No volverá a pasar». «Eso dijiste la semana pasada. Tienes el Seat León del señor Villanueva esperando. Transmisión jodida. Y después el BMW de la pija esa que llamó ayer». Diego asintió sin rechistar. Paco era duro, pero le había dado trabajo cuando nadie más lo hizo. Cuando Diego llegó desesperado con un currículum que decía ingeniero mecánico, Universidad Politécnica de Madrid, pero que nadie quería contratar porque llevaba 3 años sin trabajar en su campo, porque había estado cuidando a su hija sola, porque la vida lo había golpeado demasiado fuerte. Nadie sabía que Diego había sido ingeniero. Nadie sabía que había diseñado sistemas de suspensión para una empresa alemana antes de que todo se derrumbara. Ahora solo era el mecánico, y eso le bastaba. O eso se decía cada mañana. Pasó la mañana con las manos hundidas en el motor del Seat, diagnosticando problemas, reemplazando piezas, sintiendo esa satisfacción pequeña pero real de hacer que algo volviera a funcionar. Sudaba bajo el coche, con aceite manchándole los brazos, cuando escuchó el sonido inconfundible de un motor potente entrando al taller. Un Porsche Cayenne negro, reluciente, imponente, completamente fuera de lugar en aquel barrio. Diego salió de debajo del coche, limpiándose las manos con un trapo grasiento. El Porsche se detuvo y de él descendió una mujer que parecía salida de otra dimensión. Era alta, elegante, vestida con un traje sastre gris perla que probablemente costaba más que el alquiler de Diego de 3 meses. Su cabello castaño claro caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol de marca, escanearon el taller con una mezcla de curiosidad y evidente incomodidad. Llevaba tacones de aguja en un taller mecánico. «¿Este es Talleres Hermanos Ruiz?», preguntó con una voz firme, educada, pero con ese tono que delataba que no estaba acostumbrada a estar en lugares como ese. Diego se acercó, consciente de lo sucio que estaba, de cómo contrastaba con la perfección de aquella mujer. «Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla?». Ella se quitó las gafas y Diego sintió un golpe inesperado. Sus ojos eran de un verde intenso, penetrantes, inteligentes, pero había algo más en ellos, algo cansado, algo solo. «El coche hace un ruido extraño», explicó ella con un gesto vago hacia el Porsche. «Un mecánico en el centro me dijo que necesitaba una reparación urgente, pero no tengo tiempo de dejarlo allí varios días. Me dijeron que aquí podían revisarlo ahora mismo». Diego asintió. «¿Puedo echarle un vistazo?». «¿Qué tipo de ruido?». «Un chirrido. Cuando freno. Probablemente las pastillas de freno». «¿Puedo?». Ella dudó un instante, como si entregarle las llaves de un coche de 80.000 euros a un mecánico cubierto de grasa fuera una decisión de vida o muerte. Finalmente las depositó en la palma extendida de Diego. Sus dedos se rozaron brevemente. Los de él, ásperos y manchados. Los de ella, suaves y fríos. Diego subió al coche, ajustó el asiento. Ella era más alta que él, y condujo hasta la zona de revisión. El interior olía a cuero caro, y a ese perfume sutil que algunas mujeres usaban, el tipo de fragancia que no gritaba, sino que susurraba elegancia. Levantó el coche con el elevador hidráulico y se deslizó debajo. En 2 minutos identificó el problema. Las pastillas de freno estaban desgastadas, sí, pero también había un problema en el disco. Nada grave, pero había que cambiarlo pronto. Cuando salió, ella estaba de pie junto al coche, mirando su móvil con el ceño fruncido.
Algo en su lenguaje corporal revelaba tensión, mucha tensión. Pastillas de freno gastadas y el disco delantero derecho está rozando. Puedo cambiarlo ahora. Me tomará una hora, hora y media máximo. Ella levantó la vista sorprendida. ¿Una hora? El otro mecánico dijo que necesitaba 2 días. Diego se encogió de hombros. Tengo las piezas. A no ser que prefiera llevar pastillas de marca original, tendría que pedirlas. No, no tengo tiempo. ¿Cuánto costaría? Diego hizo el cálculo mental. 350 euros. Piezas y mano de obra. Ella ni siquiera parpadeó ante el precio. Adelante. Diego se puso a trabajar. Mientras cambiaba las pastillas, era consciente de que ella lo observaba. No de forma incómoda, sino curiosa, como si nunca hubiera visto a alguien trabajar con las manos de esa manera. ¿Hace mucho que es mecánico?, preguntó ella de pronto. Diego no levantó la vista. Unos años. Trabaja diferente. Eso lo sorprendió. ¿Diferente cómo? Más metódico, más preciso. Diego sonrió levemente. Son coches alemanes. Hay que tratarlos con respeto. ¿Conoce bien los coches alemanes? Algo. No iba a contarle que había pasado 2 años en Stuttgart trabajando para una empresa de automoción. No iba a contarle nada. Trabajaron en silencio. Bueno, él trabajaba. Ella observaba mientras respondía correos en su móvil. Hacía llamadas breves en un tono profesional y autoritario que contrastaba con la suavidad con la que le había hablado a él. Cuando terminó, Diego bajó el coche y le hizo una señal. Listo, pruébelo. Ella subió, arrancó, frenó varias veces. El chirrido había desaparecido. Perfecto, dijo bajando. ¿Cuánto era? ¿350? Sí. Sacó su cartera, una pieza de cuero italiano que probablemente costaba más que todo lo que Diego llevaba puesto. Le extendió 4 billetes de 100 euros. Quédese con el cambio. Diego miró los billetes y luego a ella. No hace falta. Es propina. No acepto propinas por hacer mi trabajo. Ella lo miró desconcertada, como si nunca nadie hubiera rechazado su dinero. ¿Por qué no? Porque cobro lo justo, ni más ni menos. Hubo un silencio extraño. Ella guardó un billete y le entregó los 350 exactos. Sus dedos volvieron a rozarse. ¿Cómo se llama?, preguntó ella. Diego. Diego Navarro. Gracias, Diego. Se puso las gafas de sol, subió al porche y se marchó sin mirar atrás. Diego se quedó allí con los billetes en la mano, sintiendo algo extraño en el pecho. Algo que no había sentido en años. Curiosidad. Esa noche, después de recoger a Sofía, de prepararle la cena, de leerle 2 cuentos y de verla dormirse con el conejo de oreja rota entre los brazos, Diego se sentó en el sofá desgastado de su salón. Sobre la mesa había una carta del banco. Aviso de desahucio, 60 días. La abrió con manos temblorosas. Llevaba 3 meses de retraso en el alquiler. El casero había sido paciente, pero la paciencia tenía un límite. Diego dejó caer la cabeza entre las manos. 60 días para encontrar 2.400 euros. 60 días para salvar el único hogar que Sofía conocía. 60 días para hacer un milagro. Cerró los ojos, respiró hondo y prometió, como cada noche, que encontraría la manera. Siempre la encontraba. Tenía que encontrarla. 3 días después, Diego estaba bajo un Toyota Corolla, cuando Paco gritó desde la oficina. «Navarro, teléfono. Dice que es urgente». Diego salió rodando, limpiándose las manos. Nadie lo llamaba al taller excepto el colegio de Sofía cuando había algún problema. El corazón se le aceleró. «Diga». «Diego Navarro». Era una voz femenina, profesional, desconocida. «Sí». «Le llamo de parte de la señorita Valeria Mendoza. ¿La recuerda? Llevó su Porsche a reparar hace unos días». Diego frunció el ceño. «Sí.
La recuerdo. La señorita Mendoza necesita hablar con usted. ¿Podría acudir esta tarde a las 6 a esta dirección? La mujer le dio una dirección en el Paseo de la Castellana, una de las zonas más exclusivas de Madrid. ¿De qué se trata? Prefiere explicárselo en persona. ¿Puede asistir? Diego miró su ropa manchada de grasa. Pensó en Sofía esperándolo. Pensó en que aquello sonaba extraño. Pero algo en él, quizás la desesperación, quizás la curiosidad, le hizo responder: estaré allí. A las 5:30, Diego dejó a Sofía con su hermana Marta. Se duchó rápido, se puso lo mejor que tenía, unos pantalones de vestir azules y una camisa blanca que guardaba para ocasiones especiales, y tomó el metro hasta Castellana. El edificio era imponente, cristal y acero, con un vestíbulo que parecía sacado de una revista de arquitectura. Diego se sintió completamente fuera de lugar. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el guardia de seguridad, mirándolo con desconfianza. Vengo a ver a la señorita Valeria Mendoza. El guardia levantó una ceja, hizo una llamada y, para sorpresa de Diego, asintió. Piso 15, ascensor de la derecha. Las puertas del ascensor se abrieron a un pasillo elegante con alfombra gruesa que silenciaba sus pasos. Al final había una puerta de madera oscura con una placa: Mendoza Inversiones, CEO. Diego tragó saliva. CEO. La mujer del Porsche era una CEO. Llamó. Una asistente joven y eficiente lo hizo pasar a una sala de espera donde todo era minimalismo escandinavo y vistas panorámicas de Madrid. La señorita Mendoza lo recibirá enseguida. 5 minutos después, la puerta interior se abrió, y allí estaba ella, Valeria Mendoza. Pero esta vez no había fragilidad en sus ojos, había determinación. Había algo que Diego no supo identificar: desesperación, urgencia. Diego, dijo ella con una sonrisa tensa, gracias por venir, sé que esto es inusual. Bastante, admitió él, sin moverse del sitio. Ella lo invitó a pasar a su despacho, una oficina enorme con una mesa de cristal, estanterías llenas de libros sobre finanzas y una pared completa de cristal que daba a la ciudad. Valeria se sentó y le indicó que hiciera lo mismo. Diego obedeció, incómodo. Supongo que te estás preguntando por qué te he llamado. Bastante, repitió él. Valeria entrelazó las manos sobre la mesa. Necesito tu ayuda con algo poco convencional. Diego no dijo nada. Hace 3 años heredé esta empresa de mi padre. Desde entonces he multiplicado su valor por 3. He cerrado acuerdos internacionales y he demostrado una y otra vez que soy capaz de dirigir este negocio. Hizo una pausa. Pero hay un problema. ¿Cuál? Mi padre puso una cláusula en su testamento. Para poder asumir la presidencia definitiva de la junta directiva y tener control total de la empresa, debo estar casada antes de cumplir 35 años. Diego parpadeó. ¿Eso es legal? Lamentablemente sí. Cumplo 35 en 2 meses. Y ahora mi tío, que siempre quiso esta empresa para él, está moviendo fichas para desplazarme. Está convenciendo a los accionistas de que debo ceder mi puesto porque no cumplo los requisitos familiares. ¿Y por qué me cuentas esto a mí? Valeria lo miró fijamente. Porque necesito un marido, no real, solo temporal, para la junta de accionistas de la semana que viene. Diego se quedó helado. Sé que suena absurdo, continuó ella rápidamente, pero necesito a alguien que no esté conectado a mi mundo, alguien que no tenga ningún interés en mi dinero o mi empresa, alguien genuino. ¿Y crees que yo soy esa persona? Cuando rechazaste la propina, cuando trabajaste en mi coche como si fuera el tuyo propio, cuando me miraste sin ver euros, sino solo a una persona, supe que eras diferente. Diego se levantó. Lo siento, señorita Mendoza, pero esto no es para mí. Espera, su voz tenía una urgencia que lo detuvo.
Te pagaré 2 millones de euros. El mundo se detuvo. 2 millones de euros. Por una noche, continuó ella. Solo necesitas acompañarme a la cena de la junta, fingir que somos pareja, y al día siguiente firmaremos el divorcio. Nadie sabrá que fue un acuerdo. Diego se giró lentamente. ¿Por qué tanto dinero? Porque vale más que eso para mí. Porque sin esa junta pierdo todo por lo que he trabajado. Y porque sé que tú tienes razones para aceptar. ¿Cómo sabes eso? Valeria bajó la mirada, casi avergonzada. Hice que te investigaran. Sé que tienes una hija. Sé que estás a 2 meses de perder tu casa. Sé que trabajas 16 horas al día solo para mantenerla. Diego sintió una mezcla de rabia y vergüenza. No tenías derecho. Lo sé, y lo siento, pero necesitaba saber si podía confiar en ti. ¿Confiar en mí? No me conoces. Te conozco lo suficiente. Hubo un silencio largo. Diego pensó en Sofía, en el aviso de desahucio, en las noches sin dormir, en los cuentos antes de dormir que podría seguir leyéndole si tuviera un hogar seguro. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Tienes que conocer a cientos de hombres, porque todos esos hombres me ven como un cheque en blanco. Tú me viste como una cliente con un coche roto. Eso lo cambia todo. Diego cerró los ojos. 2 millones de euros. La salvación o la traición a todo lo que creía ser. Necesito pensarlo, dijo con voz ronca. Tienes hasta mañana a mediodía. Después tendré que buscar otra solución. Diego asintió y salió de allí con las piernas temblorosas. Esa noche, después de acostar a Sofía, se sentó en el balcón diminuto de su piso y miró las luces de Madrid. ¿Qué haría un hombre desesperado por salvar a su hija? ¿Hasta dónde llegaría? Y cuando el amanecer llegó, Diego ya tenía su respuesta. Al mediodía siguiente, Diego llamó al número que Valeria le había dado. Acepto, dijo simplemente. Hubo un silencio, luego un suspiro de alivio. Gracias, no te arrepentirás. Espero que no. Ven mañana a las 6. Necesitamos prepararnos. Los siguientes 3 días fueron surrealistas. Valeria le envió un traje. No cualquier traje. Un traje hecho a medida por un sastre que vino a su piso, causando un pequeño escándalo en el edificio, y que tomó más medidas de las que Diego sabía que existían. Le envió zapatos italianos que costaban más que su salario mensual. Envió un entrenador de protocolo que le enseñó cómo sostener una copa de vino, cómo saludar a empresarios, cómo sentarse, cómo hablar. No te esfuerces demasiado, le dijo Valeria durante uno de esos entrenamientos. Quiero que seas tú mismo, solo pulido. ¿Pulido? Sí, la versión de Diego que existiría si la vida no te hubiera golpeado tan fuerte. Esa frase lo desarmó completamente. Pasaban horas juntos preparándose. Valeria le contaba detalles de su empresa, de los accionistas, de su tío manipulador. Diego escuchaba, a veces hacía preguntas sorprendentemente perspicaces que hacían que ella lo mirara con renovado interés. ¿Estudiaste administración?, preguntó ella una tarde. Ingeniería mecánica. Pero tuve que dejar mi trabajo cuando nació Sofía y su madre. Se fue. Valeria no hizo más preguntas, pero su mirada se suavizó. Una noche, después de un ensayo particularmente agotador, en el que practicaron cómo presentarse como pareja, Diego vio a Valeria masajearse las sienes, agotada. ¿Estás bien?, preguntó. Migraña. Las tengo cuando estoy estresada. Sin pensar, Diego fue a la cocina de aquel apartamento elegante, preparó una manzanilla, lo único que encontró, y se la llevó. Toma. No es medicina, pero ayuda. Valeria lo miró sorprendida. Gracias. Se sentaron en silencio. Ella bebió el té despacio. ¿Cómo lo haces?, preguntó ella de pronto. ¿Hacer qué? Seguir adelante, con todo lo que cargas. Diego se encogió de hombros.
No tengo opción. Sofía me necesita. Debe ser agradable, murmuró Valeria. Ser necesitado así, ser amado así. Diego la miró. Por primera vez vio más allá del aseo perfecta. Vio a una mujer sola, terriblemente sola. ¿No tienes a nadie? Tengo empleados, tengo socios, tengo personas que quieren mi dinero o mi influencia. Hizo una pausa. No tengo a nadie que me prepare manzanilla cuando tengo migraña. El corazón de Diego se encogió. Sofía preguntó por ti ayer, dijo sin pensar. Valeria levantó la vista, sorprendida. Sí, le dije que estaba ayudando a una amiga. Me preguntó si era la señora del coche bonito. Valeria sonrió, una sonrisa real, cálida. ¿Qué le dijiste? Que sí, y que eras muy inteligente. ¿Le hablaste de mí? Sofía tiene radar para detectar cuando algo es importante. ¿Y tú? Diego se detuvo. ¿Yo qué? Eres importante. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Valeria bajó la mirada. Diego, esto es solo un acuerdo. Cuando termine la junta, lo sé, la interrumpió él. Solo será una noche. Pero algo en el aire decía que ambos mentían. La noche antes de la junta, Valeria insistió en que Diego trajera a Sofía a conocerla. Necesito que confíe en mí, explicó. Si vamos a hacer esto, tu hija debe saber que no soy una amenaza. Diego dudó, pero finalmente accedió. Cuando llegaron al apartamento de Valeria, Sofía miraba todo con ojos enormes. Papá, esto es como un castillo. Valeria se arrodilló para quedar a la altura de la niña. Hola, Sofía, soy Valeria. Eres la señora del coche bonito. Así es. ¿Quieres ver la terraza? Tiene vistas a toda la ciudad. Sofía miró a Diego pidiendo permiso. Él asintió. Las dos salieron a la terraza. Diego las observó desde dentro. Valeria le mostraba las luces de Madrid a Sofía, señalando edificios, contándole historias. La niña reía, completamente cautivada. Algo en el pecho de Diego se aflojó. Cuando Sofía se quedó dormida en el sofá después de cenar pizza, Valeria había pedido pizza, algo que claramente nunca hacía. Diego la cubrió con una manta. Es preciosa, susurró Valeria. Lo es. Te pareces a ella. Los ojos. Diego sonrió. Tiene los ojos de su madre, pero dicen que tiene mi cabezonería. Valeria se rió suavemente. No me sorprende. Se quedaron mirando a la niña dormir. Diego, dijo Valeria en voz baja, mañana todo cambia, para bien o para mal, pero quiero que sepas que agradezco esto, de verdad. Yo también. Sus manos se rozaron en el respaldo del sofá. No se apartaron, y en ese silencio compartido, rodeados de luces de ciudad y el respirar suave de una niña, algo comenzó. Algo que ninguno de los dos había planeado. Algo peligroso. Algo real. La mañana de la junta, Diego se despertó con un nudo en el estómago que no lo había dejado dormir en toda la noche. Había practicado cientos de veces cómo caminar, cómo hablar, cómo sostener una copa de champán sin parecer torpe. Pero nada de eso preparaba para la realidad de lo que estaba a punto de hacer. Mentir. Ante una sala llena de millonarios. Fingir ser el esposo de una mujer que apenas conocía pero que, extrañamente, empezaba a importarle más de lo que debería. Dejó a Sofía con Marta temprano. La niña lo abrazó con fuerza. «Papá, te ves muy guapo», dijo tocando la solapa de su traje nuevo. «Gracias, princesa». «¿Vas a ver a Valeria?» Diego asintió. «Sí, me gusta. Huele bonito y me dejó elegir la pizza». Diego sintió que el corazón se le encogía. Sofía se encariñaba rápido, demasiado rápido. Y cuando todo esto terminara, cuando Valeria volviera a su mundo y ellos al suyo, tendría que explicarle a su hija por qué la señora del coche bonito ya no estaba. «Sé buena con la tía Marta, ¿vale? Siempre soy buena». Diego la besó en la frente y se marchó antes de que las lágrimas lo traicionaran.
El hotel donde se celebraba la junta era el tipo de lugar donde Diego nunca había puesto un pie. El Ritz de Madrid, con sus columnas de mármol, sus arañas de cristal y su ejército de empleados que te miraban como si pudieran calcular tu cuenta bancaria solo por cómo caminabas. Diego entró sintiéndose como un impostor. El traje ayudaba, sí, pero por dentro seguía siendo el mecánico de Vallecas, que comía bocadillos de tortilla y tomaba café solo porque era lo más barato. Un ascensor privado lo llevó al salón donde se celebraría la cena. Las puertas se abrieron a un espacio impresionante. Mesas decoradas con flores blancas, mantelería de lino, cubiertos de plata que brillaban bajo la luz tenue de candelabros. Música de cuarteto de cuerda llenaba el ambiente con una elegancia discreta pero imponente. Y allí, junto a la entrada, estaba Valeria. Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Llevaba un vestido largo de color azul medianoche que se ajustaba perfectamente a su figura. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros desnudos, y un collar discreto de diamantes captaba la luz con cada movimiento. Pero lo que más lo impactó fueron sus ojos. Estaban llenos de nerviosismo, de vulnerabilidad, de una esperanza frágil que lo desarmó por completo. «Diego», susurró ella acercándose. «Estás perfecto». «Tú también», respondió él, y se dio cuenta de que no estaba actuando. Era la verdad. Valeria le tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, temblorosos. «¿Lista?», preguntó Diego suavemente. «No, pero no tengo opción». «Entonces vamos a hacerlo juntos». Ella apretó su mano con gratitud. Entraron al salón. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Diego sintió el peso de docenas de ojos evaluándolo, juzgándolo, preguntándose quién era ese desconocido del brazo de Valeria Mendoza. «Sonríe», susurró ella, «y respira». Diego obedeció. Se acercaron a la mesa principal, donde ya estaban sentados varios miembros de la junta. Un hombre mayor, de pelo plateado y expresión severa, se levantó. Era imposible no reconocerlo. Tenía los mismos ojos verdes de Valeria, pero fríos, calculadores. Valeria saludó con un tono que pretendía ser cordial, pero que destilaba condescendencia. «Qué sorpresa verte acompañada». «Tío Ernesto», respondió ella con una sonrisa tensa. «Te presento a Diego Navarro, mi esposo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ernesto miró a Diego de arriba abajo, sin molestarse en ocultar su desdén. «¿Tu esposo? Qué repentino. No recibimos ninguna invitación a la boda». «Fue una ceremonia íntima», explicó Valeria con calma. «Preferimos mantenerlo privado». «Qué conveniente», murmuró Ernesto. «Y dime, Diego, ¿a qué te dedicas?». Diego sintió la trampa en la pregunta. Valeria le había advertido sobre esto. Ernesto buscaría cualquier excusa para desacreditarlo. «Soy ingeniero mecánico», respondió Diego con voz firme. No era mentira. Había estudiado ingeniería, aunque ahora trabajara en un taller. «¿Ingeniero?», Ernesto arqueó una ceja. «¿Dónde estudiaste?». «Universidad Politécnica de Madrid». Eso pareció sorprender a Ernesto, aunque solo por un segundo. «Interesante. ¿Y dónde trabajas actualmente?». «En consultoría independiente». Otra verdad a medias. Técnicamente, reparar coches era una forma de consultoría. Ernesto sonrió con frialdad. «Fascinante. Debemos hablar más durante la cena». Se sentaron. Diego notó que Valeria respiraba con dificultad, como si hubiera estado conteniendo el aire. «Lo hiciste bien», susurró ella. «Apenas ha empezado». La cena fue una tortura elegante. 7 platos servidos con una precisión militar. Conversaciones superficiales sobre negocios, política, inversiones. Diego escuchaba más de lo que hablaba, aportando comentarios breves pero inteligentes cuando era necesario. Valeria estaba tensa junto a él.
Cada vez que Ernesto hacía un comentario velado sobre su matrimonio, ella apretaba la servilleta con fuerza. Diego, sin pensarlo, deslizó su mano bajo la mesa y tomó la suya. Ella lo miró sorprendida. «Estoy aquí», murmuró él. Valeria entrelazó sus dedos con los suyos y no los soltó durante el resto de la cena. Cuando llegaron los postres, Ernesto golpeó suavemente su copa, pidiendo atención. «Queridos colegas», comenzó con voz grave, «como todos saben, estamos aquí para decidir el futuro de Mendoza Inversiones. Mi sobrina ha hecho un trabajo admirable durante estos 3 años. Pero como estipula el testamento de mi hermano, para asumir la presidencia definitiva, debe cumplir ciertos requisitos». Todas las miradas se volvieron hacia Valeria. «Y parece», continuó Ernesto, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «que ha decidido cumplirlos de la manera más apresurada posible». Hubo murmullos alrededor de la mesa. «Tío Ernesto», intervino Valeria con voz firme, «mi matrimonio es legítimo. Tengo el certificado aquí mismo». Sacó un documento de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Diego lo reconoció. Era el certificado que habían firmado esa mañana en un registro civil discreto, con 2 testigos pagados y una ceremonia que duró menos de 10 minutos. Ernesto tomó el papel, lo examinó con cuidado. «Todo parece estar en orden», admitió con desgana, «pero hay algo que me inquieta». «¿Qué?», preguntó Valeria. «Que ninguno de nosotros conocía la existencia de este hombre hasta hoy. Que no hay fotos de ustedes juntos. Que no hay historia. Nada que demuestre que esto no es exactamente lo que parece. Un matrimonio de conveniencia». Diego sintió que la sangre se le helaba. Valeria palideció. «Eso es ridículo», dijo ella, pero su voz tembló ligeramente. «¿Lo es?». Ernesto se recostó en su silla. «Entonces no te importará que hagamos algunas preguntas a tu esposo». Diego se tensó. Valeria lo miró con ojos aterrados. «¿Cuándo se conocieron?», preguntó Ernesto. «Hace 6 meses», respondió Diego. Era lo que habían acordado. «¿Dónde?». «En un café, cerca de mi oficina». «¿Qué le gustó de ella?». Diego miró a Valeria. Sus ojos verdes brillaban con miedo, con esperanza, con algo más profundo que no sabía nombrar. «Su honestidad», dijo Diego suavemente. «La primera vez que hablamos, no intentó impresionarme, no intentó ser perfecta, solo fue ella misma, y eso fue suficiente». Valeria abrió los labios, sorprendida. Esas palabras no estaban ensayadas. «Qué romántico», dijo Ernesto con sarcasmo. «¿Y cuándo decidieron casarse?». «Hace un mes», mintió Diego. «Cuando me di cuenta de que no quería pasar un día más sin ella». «¿Tan rápido? ¿No te parece precipitado? Cuando sabes que alguien es lo correcto, el tiempo no importa». Ernesto entrecerró los ojos. «Dime, Diego, ¿cuál es el plato favorito de tu esposa?». Diego sintió pánico. No lo sabían. Nunca habían hablado de eso. Pero entonces recordó algo. La noche que Sofía vino. La pizza. Y cómo Valeria había sonreído al morder su trozo, diciendo algo en voz baja. «Tortilla de patatas», dijo Diego. «La de su abuela. Dice que nunca ha probado una igual». Valeria lo miró atónita. Era verdad. Había mencionado eso de pasada mientras cenaban con Sofía. Ernesto frunció el ceño. «¿Y su flor favorita?». Diego dudó. No lo sabía. Pero Valeria intervino suavemente. «Lirios. Me encantan los lirios blancos». Diego asintió como si siempre lo hubiera sabido. «Por eso le regalé un ramo la semana pasada». Valeria lo miró con una mezcla de gratitud y algo más. Algo cálido. Ernesto cambió de táctica. «Muy bien. Si son tan felices, ¿por qué no hay fotos de la boda?». «Porque fue privada», respondió Valeria. «Solo nosotros 2 y los testigos necesarios». «Qué conveniente». «No todo el mundo necesita un espectáculo para demostrar amor, tío Ernesto»,
dijo Valeria con voz firme. Algunos preferimos la intimidad. Hubo murmullos de aprobación alrededor de la mesa. Ernesto se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno. Entonces supongo, dijo con tono helado, que no habrá problema en que Diego nos cuente cómo es vivir con Valeria, sus costumbres, sus manías. Diego miró a Valeria. Esto no lo habían preparado, pero entonces pensó en las últimas semanas, en las horas que habían pasado juntos, en los pequeños detalles que había notado sin darse cuenta. Valeria se levanta a las 6 todas las mañanas, comenzó Diego. Hace yoga durante media hora antes de revisar sus correos. Toma el café solo, sin azúcar, aunque preferiría con leche, pero dice que la lactosa no le sienta bien. Se quita los tacones en cuanto llega a casa porque le duelen los pies, pero nunca lo admite. Y cuando está nerviosa, se toca el collar que lleva puesto, ese que perteneció a su madre. El silencio fue absoluto. Valeria tenía los ojos húmedos. Tocaba el collar. Diego había notado todo eso. También, continuó él, su voz más suave. Tiene migrañas cuando está estresada. Le gusta el té de manzanilla. Y aunque nunca lo dice, necesita que alguien le recuerde que está bien no ser perfecta todo el tiempo. Valeria dejó escapar un suspiro tembloroso. Ernesto se había perdido. Se notaba en su expresión derrotada. Uno de los accionistas mayores se levantó. Creo que hemos visto suficiente. Propongo que procedamos a la votación. La votación fue rápida. 8 a favor de Valeria, 3 en contra. Había ganado. Cuando salieron del salón una hora después de firmar documentos y recibir felicitaciones falsas, Valeria se derrumbó contra la pared del pasillo desierto. Lo logramos, susurró. Dios mío, lo logramos. Diego la miró. Estaba temblando. Sin pensar la abrazó. Valeria se aferró a él como si fuera su ancla. Gracias, sollozó contra su pecho. Gracias, gracias, gracias. ¿Estás bien?, murmuró Diego acariciándole el cabello. Ya pasó. Permanecieron así durante minutos que parecieron horas. Cuando finalmente se separaron, Valeria tenía lágrimas en las mejillas, pero también una sonrisa real, luminosa. Dijiste cosas, susurró ella, que no estaban en el plan. Lo sé. ¿De dónde salieron? Diego tragó saliva. De la verdad. Los ojos de Valeria se abrieron. Todo lo que dije allí dentro era cierto, confesó Diego. Te he observado, te he escuchado, y en algún momento de estas semanas dejó de ser actuación. Diego, no tienes que decir nada. Sé que esto termina mañana. Sé que volveré a mi vida y tú a la tuya, pero necesitaba que lo supieras. Valeria lo miró durante largos segundos. Luego, lentamente, se acercó y lo besó. No fue un beso fingido para las cámaras. Fue suave, tembloroso, real. Un beso que sabía a champán y a lágrimas, y a algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. Esto complica todo, susurró Valeria. Lo sé, pero no me arrepiento. Yo tampoco. Y en ese pasillo vacío del hotel más elegante de Madrid, rodeados de lujo pero sintiéndose más pobres que nunca en emociones contenidas, Diego y Valeria cruzaron una línea que no tenía vuelta atrás. Los días después de la junta fueron extraños. El acuerdo decía que debían mantener las apariencias durante al menos un mes antes de anunciar el divorcio. Pero ahora, después de ese beso, después de esas confesiones, nada parecía tan simple. Valeria había insistido en que Diego se mudara temporalmente a su apartamento, para que parezca real, había dicho, pero ambos sabían que era una excusa. Diego aceptó, aunque significara dejar a Sofía con Marta durante algunos días de la semana. La niña no entendía del todo, pero aceptaba con esa confianza ciega que tienen los niños cuando sus padres les prometen que todo estará bien. Vivir con Valeria era desconcertante.
Por las mañanas, ella era la CEO implacable. Se levantaba al amanecer, hacía su yoga, revisaba informes mientras tomaba café. Pero por las noches, cuando cerraba la puerta del despacho, era otra persona, más suave, más vulnerable. Si esta historia te está llegando al corazón, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Tu apoyo significa todo. Una noche, Diego preparó la cena. Nada elegante, solo pasta con salsa de tomate casera, de esas que se hacen con ajo, aceite de oliva y paciencia. El olor llenó el apartamento minimalista con un calor hogareño que nunca había existido allí. Valeria entró a la cocina, descalza, con el pelo recogido en una coleta despeinada y una expresión de sorpresa genuina. ¿Estás cocinando? Alguien tiene que hacerlo. No podemos vivir de comida para llevar. Ella sonrió. No sé cocinar. ¿Nunca aprendiste? Mi padre contrató chefs y cuando me independicé, simplemente no tuve tiempo. Diego la miró con una mezcla de compasión y tristeza. Ven, te enseñaré. La guió hasta la encimera. Le mostró cómo cortar el ajo, cómo sofreír sin quemarlo, cómo agregar el tomate en el momento exacto. Valeria seguía sus instrucciones con una concentración casi infantil. Cuando probó la salsa, sus ojos se iluminaron. Está deliciosa, es básica, pero tiene amor. Esas palabras quedaron flotando entre ellos. Cenaron juntos en la mesa que probablemente nunca había sido usada para algo tan simple. Hablaron de todo y de nada, de la infancia de Diego en un barrio obrero, de la infancia de Valeria en colegios privados donde nunca tuvo amigos reales. ¿Eras feliz?, preguntó Diego. Valeria tardó en responder. No lo sé. Tenía todo lo que se supone que hace feliz a alguien, pero siempre sentí que algo faltaba. Y ahora, ella lo miró. Ahora siento que empiezo a entender qué era. Diego tragó saliva. El aire entre ellos se había vuelto denso, cargado de algo inevitable. Pero antes de que pudiera pasar algo más, el teléfono de Diego vibró. Era Marta. Diego, lo siento, pero Sofía tiene fiebre. No es grave, pero está pidiendo por ti. Diego se levantó de inmediato. Voy para allá. Valeria también se puso de pie. Te acompaño. No hace falta. Quiero hacerlo. Cuando llegaron al modesto piso de Marta, Sofía estaba en el sofá, envuelta en mantas, con la cara enrojecida y los ojos vidriosos. Papá, gimió al verlo. Diego corrió hacia ella, tocándole la frente. Estaba caliente, pero no peligrosamente. Hola, princesa. ¿Cómo te sientes? Me duele la cabeza. Ya sé, te voy a dar medicina y te vas a sentir mejor, ¿vale? Sofía asintió débilmente. Entonces vio a Valeria en la puerta. Valeria, susurró con una sonrisa pequeña. Valeria se acercó, arrodillándose junto al sofá. Hola, cariño, ¿qué te pasa? Estoy malita. Ya veo, pero tu papá es el mejor cuidador del mundo. Te vas a poner bien enseguida. Sofía extendió su mano pequeña y Valeria la tomó sin dudar. Diego observó la escena con un nudo en la garganta. Verlas así, conectadas de forma tan natural, le partía y sanaba el corazón al mismo tiempo. Pasaron la noche allí. Diego le dio a Sofía el antitérmico, le puso paños fríos en la frente, le leyó cuentos con voz suave. Valeria se quedó con ellos, ayudando en lo que podía, trayendo agua, ajustando las mantas. A las 3 de la madrugada, cuando Sofía por fin se durmió, Diego y Valeria se sentaron en la cocina de Marta. «Eres un padre increíble», susurró Valeria. «Hago lo que puedo». «No, eres más que eso, la forma en que la miras, en que la cuidas. Ella es tu mundo entero». Diego asintió emocionado. Cuando Elena se fue, pensé que no podría hacerlo solo, que fracasaría, pero Sofía me salvó tanto como yo a ella. Valeria bajó la mirada.
Había lágrimas en sus ojos. ¿Qué pasa?, preguntó Diego suavemente. Yo nunca voy a tener esto. ¿Tener qué? Esto, una familia, alguien que me necesite así. Mi vida está construida alrededor del trabajo, del éxito, del dinero. Pero al final del día, vuelvo a un apartamento vacío. Diego tomó su mano. No tiene por qué ser así. Sí tiene. Porque no sé ser de otra manera. No sé cómo amar sin condiciones, sin contratos, sin miedo a perder. Puedes aprender. Valeria lo miró con ojos desesperados. ¿Me enseñarías? Diego sintió que el corazón se le rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Valeria, sé que esto es temporal. Sé que firmamos un acuerdo, pero cada día que paso contigo, cada momento con Sofía, siento que estoy descubriendo algo que perdí antes de siquiera tenerlo. Diego se acercó, tomó su rostro entre las manos. Esto no es temporal para mí. No sé cuándo pasó, pero dejó de serlo. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero no quiero que termine. Se besaron de nuevo. Esta vez no había urgencia, solo ternura. Una promesa silenciosa de que intentarían encontrar la manera. Pero la realidad tiene formas crueles de interrumpir los cuentos de hadas. A la mañana siguiente, cuando Diego regresó a su piso para cambiarse de ropa antes de ir al taller, encontró algo que le heló la sangre. Un sobre en el buzón. Lo abrió con manos temblorosas. Era de un periódico sensacionalista. Dentro había fotos. Fotos de él y Valeria, saliendo del hotel después de la junta. Fotos de ellos besándose en el pasillo. Y una nota. Sabemos la verdad sobre tu matrimonio falso. O pagas 100.000 euros, o publicamos todo. Tienes 48 horas. Diego sintió que el mundo se desmoronaba. El dinero que Valeria le había prometido aún no había llegado a su cuenta. El proceso bancario llevaba tiempo. Y ahora, alguien quería destruirlo todo. Alguien había estado vigilándolos. Y Diego tenía que decidir, proteger a Valeria o protegerse a sí mismo y a Sofía. Diego no durmió esa noche. Se quedó sentado en el sofá de su piso diminuto, con las fotos esparcidas sobre la mesa de café, mirándolas una y otra vez, como si esperara que desaparecieran por arte de magia. Pero no desaparecen. Eran reales. Alguien los había seguido. Alguien sabía la verdad. Y ese alguien quería dinero que Diego no tenía. A las 7 de la mañana, llamó a Valeria. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. Se encontraron en un café discreto lejos de la oficina de ella. Cuando Diego le mostró las fotos y la nota de extorsión, Valeria palideció. «Dios mío», susurró. «Si esto sale a la luz...» «Pierdes todo», terminó Diego. «La empresa, tu reputación, la presidencia que acabas de ganar». Valeria cerró los ojos. «Y tú también pierdes. Te acusarán de fraude». Diego no había pensado en eso. Pero tenía razón. Él había firmado un certificado de matrimonio falso. Eso era ilegal. «¿Quién pudo hacer esto?», preguntó Valeria. «Tu tío», respondió Diego inmediatamente. «Tiene motivos. Tiene recursos». Valeria negó lentamente. «Ernesto es despiadado, pero no es estúpido. Extorsión es un delito grave. No se arriesgaría así». «¿Entonces quién?», no tenían respuesta. Valeria tomó su teléfono. «Voy a llamar a mi abogado. ¿Podemos...?» «No», la interrumpió Diego. «Si involucramos abogados, esto se hará más grande. Y lo que sea que decidamos hacer, tiene que ser ahora». «¿Qué propones?». Diego respiró hondo. «Yo pagaré». Valeria lo miró incrédula. «¿Cómo? ¿No tienes...?» «Pediré un préstamo. Hipotecaré algo. Lo que sea». «Diego, no puedes hacer eso. Te hundirías en deudas que tardarías años en pagar. Prefiero eso a que tú pierdas todo por mi culpa». «No es tu culpa. Yo te metí en esto». «Y yo acepté», dijo Diego con firmeza. «Nadie me obligó. Lo hice por el dinero, sí. Pero ahora
Ahora lo haría de todas formas, porque te importas. Valeria tenía lágrimas en los ojos. No voy a dejar que te sacrifiques así. ¿Y qué alternativa hay? Permanecieron en silencio durante largos minutos. El café bullía a su alrededor, con gente tomando desayunos apresurados, ajenos al drama que se desarrollaba en aquella mesa del rincón. Finalmente, Valeria habló. Hay otra opción. ¿Cuál? Adelantamos el divorcio. Hoy mismo. Anunciamos públicamente que fue un error, que nos casamos demasiado rápido, que nos dimos cuenta de que no funcionaba. Diego sintió una punzada en el pecho. ¿Y eso ayudaría? Si el matrimonio ya está disuelto cuando publiquen las fotos, pierde impacto. Parecerá solo un matrimonio fallido más, no un fraude. Yo sobreviviré al escándalo. Mi tío no podrá usar esto para destituirlo, porque ya habré cumplido con la cláusula del testamento. ¿Y yo? Valeria bajó la mirada. Tú serías simplemente el exmarido que no funcionó. Nada más. Diego asintió lentamente. Tenía sentido. Era la salida más lógica, más limpia. Pero dolía como 1000 demonios. ¿Es lo que quieres?, preguntó con voz ronca. Valeria lo miró con ojos desgarrados. No, pero es lo correcto. ¿Desde cuándo hacemos lo correcto? Desde que tenemos demasiado que perder. Diego se levantó. Necesitaba aire. Salió a la calle. Caminó sin rumbo durante horas. Madrid pasaba a su alrededor, indiferente a su dolor. Pensó en Sofía, en cómo le explicaría que Valeria ya no estaría en sus vidas. Pensó en las últimas semanas, en cómo había empezado a imaginar un futuro diferente. Un futuro donde el mecánico y la CEO podían encontrar una forma de hacer funcionar lo imposible. Pero los cuentos de hadas no existen en el mundo real, y él era demasiado realista para creer lo contrario. Esa tarde firmaron los papeles del divorcio en el mismo registro civil donde se habían casado 3 semanas antes. El funcionario los miró con una mezcla de curiosidad y lástima. Eso fue rápido, comentó. A veces uno se da cuenta antes de que sea demasiado tarde, respondió Valeria con voz neutra. Pero cuando salieron, cuando el sol de la tarde los golpeó con su luz dorada e indiferente, Valeria se derrumbó. No puedo hacerlo, sollozó. No puedo dejarte ir así. Diego la abrazó allí mismo, en plena calle, sin importarle quién los viera. Tienes que hacerlo, por tu empresa, por tu futuro. ¿Y nuestro futuro? No lo sé, pero no puede ser así. No con chantajes, con mentiras, con miedo constante. Valeria se aferró a él. Te amo, susurró. Sé que es una locura. Sé que han sido solo semanas, pero te amo. Diego sintió que el corazón se le partía. Yo también te amo. Entonces, ¿por qué se siente como un final? Porque lo es, por ahora. Se separaron lentamente. Valeria se secó las lágrimas, intentando recuperar la compostura. ¿Qué le dirás a Sofía?, preguntó. La verdad, que a veces las personas se quieren, pero no pueden estar juntas. Eso la lastimará. Sí, pero aprenderá algo importante, que el amor no siempre es suficiente. Valeria asintió. Adiós, Diego. Adiós, Valeria. Ella subió a un taxi. Él la vio alejarse hasta que el coche desapareció entre el tráfico madrileño. Y entonces, solo en aquella acera, Diego Navarro, el mecánico que por un mes había sido esposo de una CEO multimillonaria, se permitió llorar. Los días siguientes fueron grises. Diego volvió a su rutina: levantarse al amanecer, preparar a Sofía para el colegio, trabajar en el taller hasta que le dolían los músculos, volver a casa, leer cuentos, dormir poco, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Sofía preguntaba por Valeria constantemente. ¿Cuándo va a venir? No va a venir, cariño. ¿Por qué? Porque a veces las personas no pueden estar juntas aunque se quieran. Pero tú la quieres, ¿verdad, papá?
Diego tragó saliva. Sí, la quiero. Entonces deberías ir a buscarla, si solo fuera tan simple. Una semana después del divorcio, las fotos salieron publicadas. El periódico sensacionalista había cumplido su amenaza. El matrimonio relámpago de la CEO Valeria Mendoza, fraude o amor verdadero. Pero como Valeria había predicho, el impacto fue menor. Eran divorciados. Solo era un escándalo menor, no un fraude corporativo. Los accionistas fruncieron el ceño, pero no. Hubo consecuencias legales. Valeria había salido ilesa. Diego también, técnicamente. Pero ambos estaban destrozados. 2 semanas después, Diego estaba bajo un Mercedes reparando una fuga de aceite cuando Paco lo llamó. «Navarro, hay alguien preguntando por ti». Diego salió esperando un cliente, pero se quedó helado. Era Ernesto Mendoza, el tío de Valeria. «Señor Navarro», saludó Ernesto con una sonrisa fría. «Necesitamos hablar». Diego se limpió las manos, desconfiado. «¿Sobre qué?» «Sobre mi sobrina y sobre ti». Fueron a un café cercano. Ernesto pidió un espresso. Diego, un café solo. «Sabías que el matrimonio era falso desde el principio, ¿verdad?», preguntó Diego directamente. Ernesto sonrió. «Por supuesto, pero no pude probarlo. Y ahora, irónicamente, no importa». «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Ernesto se inclinó hacia adelante. «Porque Valeria está destruida. No come, apenas duerme. Su rendimiento está cayendo. Y todo por ti». Diego sintió una punzada de dolor y culpa. «¿Y qué quieres que haga? Que la olvides, que sigas con tu vida y la dejes seguir con la suya. Ustedes son de mundos diferentes. Nunca funcionaría». «¿Viniste hasta aquí solo para decirme eso?». «Vine para ofrecerte algo». Ernesto sacó un sobre. 500.000 euros, a cambio de que te alejes definitivamente. Que no vuelvas a contactarla, que dejes que encuentre a alguien de su nivel. Diego miró el sobre. 500.000 euros. Suficiente para pagar todas sus deudas, comprar una casa para Sofía, tener seguridad durante años, todo lo que siempre había querido, y solo tenía que renunciar a la mujer que amaba. «¿Crees que me puedes comprar?», preguntó Diego con voz peligrosamente calmada. «Puedo comprar a cualquiera. Es solo cuestión de encontrar el precio correcto». Diego se levantó. Hubo un tiempo en que habría aceptado, cuando estaba desesperado, cuando habría hecho cualquier cosa por salvar a mi hija. Se inclinó sobre la mesa. «Pero resulta que Valeria me enseñó algo, que hay cosas que el dinero no puede comprar, y mi amor por ella es una de esas». Dejó un billete en la mesa para pagar su café. «No necesito tu dinero, y Valeria no necesita tu protección». Salió del café con la cabeza en alto, pero cuando llegó a casa esa noche, encontró algo que le cambió todo. Sofía estaba dormida, y sobre la mesa había una carta, con la elegante letra de Valeria. «Diego, sé que te pedí que me dejaras ir. Sé que firmamos el divorcio. Sé que dijimos que era imposible. Pero no puedo. No puedo dejar de pensar en ti, en Sofía, en las comidas que preparabas, en cómo me enseñaste que una casa no es un apartamento caro, sino un lugar donde alguien te espera». Ernesto me contó lo que pasó en el café. Me contó lo que rechazaste. Y entonces entendí que lo que siento no es una locura pasajera. Es real, es profundo, y vale la pena luchar por ello. No sé cómo hacerlo funcionar. Nuestros mundos son diferentes, pero quiero intentarlo. Si tú también quieres, te estaré esperando mañana al atardecer en el lugar donde todo comenzó, en el taller donde arreglaste mi coche. Si vienes, sabré que hay esperanza. Si no vienes, lo entenderé. Con todo mi amor, Valeria». Diego leyó la carta 3 veces. Las manos le temblaban. Se quedó despierto toda la noche pensando en todo lo que podría salir mal,
en las diferencias entre ellos, en lo que dirían sus respectivos mundos. Pero también pensó en su sonrisa, en cómo Sofía reía con ella, en cómo su apartamento vacío se había llenado de vida cuando él estaba allí. Y tomó una decisión. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos que aparecen en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.